Corría el año 1982 y Sebel Argentina presentaba en sociedad lo que era el Fiat 147 argentino, un modelo derivado de su par brasilero que a su vez era derivado del 127 italiano. En el caso de la versión autóctona, el auto tenía algunos matices diferentes estéticamente. Los más notables eran la falta del ventilete, la ausencia del respiradero en el pilar C y que la luneta era de mayor tamaño. En las primeras versiones del 147 argentino venían equipados con motores nafteros 1100 y 1300. Un auto que sin duda causó un suceso especial al momento de su lanzamiento, ya que era un auto muy bien ubicado dentro de lo que era el segmento B. Fiat se estaba reacomodando en lo que refería a productos dentro de su plantilla de modelos, y el espacio luego y primero Fiat 147 era un auto que se adecuaba muy bien para distintos tipos de usuarios. En el año 1984 es cuando llegaría esta versión, ya modificada la trompa, la cola, lo que era la plancha de a bordo, el volante, las tazas con las llantas, es decir, el auto ya tenía un cambio en lo que era su estética y presentaba lo que era el gran suceso también, como fue el motor diésel, ya que el auto se presentaba en versiones CL con motor 1100, TR con motor 1300 y TR con motor diésel. Era el primer Fiat, y más en el segmento B, que teníamos en nuestro país con motorización diésel. Eso lo hacía un auto realmente seductor, es decir, un auto que tenía muy lindo balance en lo que era peso-potencia, ya que para el diésel Sebel anunciaba una velocidad de 130 km por hora, para el CL 1100 naftero 135 km por hora y para el 1300 nafta unos 140 km por hora. Y que realmente lo hacía un auto muy práctico, ya que todo el interior era un interior más amplio de lo que podía verse de lo que era el auto exteriormente, como que era un 20% para la mecánica y 80% para los ocupantes, y con este diseño hatchback que lo hacía distinto a su hermano, el 128, que aún se continuaba produciendo. Es decir, Sebel planteaba una entrada de gama con Fiat Espacio, un poquito por arriba el Fiat Super Europa ya para esta época, y luego llegaría lo que era el Fiat Regata, un poquito más adelante. A los 2 años, allá por el año 86, 87, por pedido del gobierno de turno, sale el vehículo argentino económico y se alinea tanto Sebel como Volkswagen, Renault y la empresa IES. Sebel con el Fiat Brio, que era una versión del Espacio, pero despojada a nivel de asombro en lo que habla de equipamiento, con el motor 1100 tradicional. Después Volkswagen presenta el W1500 básico, con un equipamiento despojado. Renault 12 con el Renault 12L, muy visto para taxis también, y es con su recordado IES 13B. Ya el auto, uno viéndolo, tanto el más equipado como lo era el Espacio y el de menos equipamiento como era el Brio, se notaba que eran autos de mucha demanda, y es así que luego, para el año 90, Fiat decide empezar a equipar el Espacio con el motor 1.4, motor tipo. Para muchos demasiado motor para lo que era la carrocería del Espacio. Era un motor de muy buen rendimiento, de unos 65 caballos, pero apto para funcionar con nafta común, lo que anunciaba Sebel que daba un 25% de ahorro a la hora de hacer las cuentas con respecto a las versiones anteriores. El auto como que se iba ayornando con matices, es decir, nunca tuvo un cambio brusco. El auto como versión más equipada en el año 85 se supo ver un Espacio TR lujo, que era algo similar a este auto,
con las molduras finas aún en los laterales, tablero con cuentavueltas, colores perlados metalizados, baúl completamente tapizado, y eso era lo que fue el máximo esfuerzo de Sebel en presentar un modelo de lujo de la versión Espacio. Obviamente algunos recordarán de la serie anterior lo que era el Sorpaso, un auto deportivo, es decir, con un tablero también muy equipado, pero ya se puede decir que era un auto orientado a otro tipo de usuarios, ya no tan familiar y otro precio. Dentro de lo que era el auto familiar o el auto de un estudiante o de auto de una mujer para trasladarse, era la gama Brio y Espacio. Ya luego, por el año 93, ya entró el 94, se empieza a ofrecer el Fiat Vivace. Era un escalón por debajo de lo que era el Espacio luego pasaría a la versión Espacio T, y el Vivace quedaba un escalón por debajo del Espacio, con algún equipamiento menor y venta únicamente por plan de ahorro. También suceso, en un mes 17.000 suscripciones, el auto realmente no daban abasto para la entrega. Es así que reinauguran la planta de Berazategui, donde anteriormente era la planta de Safrar Peugeot, y es así, de la mano del Espacio, que deciden rearmarla como para tener el lugar de producción de los Fiat Espacio. Recordemos también que a partir del año 87, 88, se presenta también las versiones Fiorino, lo que era la pick-up y el furgón, y el vehículo se seguía vendiendo muy bien en cualquiera de sus versiones. Y es así que, bueno, hoy después de tantos años, realmente encontrarnos con una unidad en este estado es muy gratificante, ya que, como sabemos, eran autos que tenían también su talón de Aquiles, por decir, como ser el impacto frontal. Muchas veces le resultaba el final para el auto. Digamos, adentro del auto se presentaba como un auto seguro, ya aún para esta época, pero volverlo a acomodar después de impactos fuertes era un problema. Y el otro tema, los usuarios del auto recordarán, era el tema de los tratamientos de cataforesis o anticorrosivos. Vaya a saber cuál era la falla. Es que hubo unidades que realmente tenían problemas de corrosión graves. No todos, pero se podía dar casos de gente que se quejaba que al poco tiempo podían empezar a verse como verruguitas en la mitad de los paneles o al pie de las lunetas. Ya era muy difícil pararlo y terminaban con picaduras realmente serias. Pero bueno, después el auto, en líneas generales, un auto realmente que todos lo recuerdan gratamente. Bueno, lo que refiere al frontal del auto, para el año 84 se lo veía como un frente moderno respecto al anterior, el trompa de tiburón, como se le decía vulgarmente al 147. Acá ya era una trompa recta frente al anterior, que era un poco más perfilada, y se lo veía como un poco más lanzada hacia adelante. Nuevos grupos ópticos, nuevo faro de giro, la parrilla también, muy similar a la que usaba el Super Europa, los paragolpes de gran tamaño, que buscaban una integración con la carrocería, pero al ser de otro color y por el tipo de terminación que tenía, se los veía como envolventes, pero no integrados completamente. El capot, un capot que también de lindo diseño lo favorecía aerodinámicamente. El auto, recordemos, tenía un CX de 0.33, que si bien no era un auto potente, pero lo que era la aerodinámica era un punto más que le sumaba a la hora de buscar una prestación. El parante, no muy lanzado, limpia parabrisas de buen barrido, un parabrisas también de buen tamaño. El auto tenía buena zona vidriada y la vista 360 del auto era satisfactoria. Sobre el techo únicamente la antena. El diseño que se presenta en el año 84 fue con el que se despidió en el año 96 de la mano del Vivace. Es decir, estas molduras gruesas, anchas, que hermanaban lo que eran los dos paragolpes y acompañaban sobre todo el lateral del auto, solo dejando al descubierto lo que era el zócalo. Arranca ya por el año 91,
que le dio un toque interesante, es decir, le cambió el aspecto con poco, ya que antes traía una moldura fina, que solo a la altura, al 3/4 de la puerta, una moldura de goma que acompañaba de pasarrueda a pasarrueda. Acá ya quedaba todo oculto y para algunos siempre le faltó una moldura que cubriera el zócalo, pero Sebel nunca lo ofreció. Después, en este caso, como vemos, tiene los barreros por gusto de su propietario. Eran todas cosas que le venían bien al auto, todo lo que fuera materia de evitar la corrosión. En este caso no hay ninguna muestra de eso y el color del auto, el color creo que más lindo para el espacio, pues venían mucho en colores pasteles que no lo dejaban resaltar demasiado y el rojo realmente lo hacía un color llamativo. Acá ya vemos la taza plástica que cubría toda el área de la llanta. Es decir, siempre había que mostrar un cambio, pero que no generara demasiado costo para el fabricante. La manija del estilo del Fiat 128, pintada en color negro. Después ustedes van a ver el espejo del lado derecho. Para esta época aún no lo ofrecía Sebel, pero su dueña lo solicitó y tras un trámite, ya que la concesionaria se negaba a colocárselo, logró retirarlo de la concesionaria con los dos espejos, ya que venía dotado solo del lado del conductor. En esta unidad salió con los dos espejos. El motor del Fiat Espacio. Motor tipo 1.4, 63 caballos, árbol de levas a la cabeza comandado por correa sincrónica, le caía óptimo al auto, dicho por algún mecánico o gente especializada, hablaba de que era un motor que quizá le sobraba un poco para lo que podía llegar a requerir el auto para un uso citadino, tal cual estaba pensado el auto, pero con los 63 caballos y con la posibilidad de usarlo con nafta común, Sebel lo denominó como motor bio, motor bajo índice octánico, un motor de muy buena potencia, sus casi 65 caballos podían llegar a ser abastecidos con nafta común y lo que hablaba de que el auto, según datos de Fiat, se podía llegar a transitar en rutas a 120 kilómetros constantes sin ningún tipo de inconvenientes, quedándole un plus de potencia para alguna maniobra de emergencia. La caja también conocida, primero la apodada cucharita, como se le decía, luego ya la caja nueva, por algunos bautizada como Lancia, y era una caja generacionalmente más nueva de lo que era su primera versión. El auto con un sistema de enfriamiento mediante electroventilador, se abastecía por un carburador de una boca, en la rueda de auxilio, dentro de lo que era el vano motor, tal cual el Fiat 128. Después, como pueden ver, el calefactor. El vano, un vano prácticamente igual al del 128, salvo alguna particularidad, pero básicamente era muy parecido. El distribuidor ya, la cola del árbol de levas, en el caso del motor tipo, bobina, bocina, todo en lugares muy accesibles, la llave de ruedas. Como dato también podemos hablar de uno de los problemas que tenía el auto en lo que refiere a lo que hablábamos de la corrosión, con el número de carrocería y donde iba fijada la chapita BIN, que al ser una zona donde castigaba mucho el agua o el barro, la corrosión trabajaba mucho y generalmente terminaban con un RPA o con un nuevo número de carrocería, ya que quedaba ilegible el número original. La tapa de distribución con el calco aún que conserva de motor tipo 1.4, el flexible que era el encargado de calentar la mezcla hasta que el motor llegaba a su temperatura ideal, el filtro de aire ya era de plástico y tenía la posibilidad de poder girar la toma a lo que era aire frío o aire cálido para graduarlo a la época del año que nos tocaba transitar. Después las torretas de suspensión, el reservorio de agua del radiador, fusilera, la batería también muy bien ubicada, el cricket, como dijimos, también al alcance de la mano, y la vía de combustible, que también pasaba por un lugar seguro, sin llegar a generar algún tipo de peligro ante una rotura. El capot se sostenía mediante un sistema de varilla con un resorte, que uno
Al soltarlo, ya quedaba listo para ser cerrado. En lo que refiere a llantas y neumáticos, llantas de acero estampado con tasa de cobertura integral, no dejaba ningún vestigio visible de la llanta. Neumático 145-80-13, neumático que sin dudas lo favorecía a la hora de mejorarle el andar por la altura del neumático, y al ser angosto también le favorecía que la dirección no se tornara dura. Tren delantero independiente con barra estabilizadora, amortiguador y espiral. Era un auto concebido para circular a velocidades moderadas. En lo que refiere al eje trasero, suspensión también del tipo independiente, con elástico transversal del estilo del Fiat 128, como mencionamos. Compartían casi todos los ítems mecánicos entre los dos modelos. En lo que refiere al tanque de combustible, tapa con llave de pequeñas dimensiones, un tanque de 37 litros. La gente de Fiat hablaba de una autonomía de casi 500 kilómetros, dependiendo del estilo de manejo. Si bien tenía un carburador de una boca, pero si el manejo era exigente, el consumo podía variar y ya esos 500 kilómetros podían no llegar a ser tan ciertos. Pero en sí la autonomía era más que satisfactoria. En lo que refiere a la parte trasera del Fiat Espacio, como vemos, un portón de generosas dimensiones, realmente era cómodo, ya sea para cargar el equipaje que uno quisiera llevar, y la visibilidad era buena. Venía dotado de luneta térmica, no así de lavaluneta. Insignia Fiat de la época, espacio TR, la versión, y lo que es el panel de cola con los nuevos plafones respecto a los de la línea 147, unos plafones muy modernos, rectangulares, con lugar individual para cada una de las luces, giro, baliza, posición, marcha atrás, luz de patente, un reflectante, el giro y baliza de manera envolvente, y la particularidad del detalle de ver cómo los tornillos con los que se amuraban los plásticos, los plafones, venían en acrílicos partidos. Y como se puede ver, en el área de la marcha atrás los tornillos eran blancos, en el área del giro los tornillos eran naranjas. Un detalle, pero que para la sencillez que imprimía el auto se lo notaba como un detalle de calidad. La parte central, donde va alojada la patente, sin ningún tipo de portapatente, solo un matrizado que permitía que la chapa quedara por detrás de la línea límite de la carrocería. Y por delante el paragolpe, un paragolpe similar al delantero, en plástico, de una calidad moderada, que cubría los laterales hasta el límite del pasarruedas, haciendo contacto con las molduras que se habían agregado hacía un par de años, y como que le daban toda la vuelta en color negro, cortando el color que fuera la carrocería. Es decir, ítems pequeños, pero que le buscaban mantener la actualidad, digamos, y la modernidad al auto, como para que no se lo viera siempre igual. Bueno, el baúl del espacio. Un baúl realmente interesante, dadas las medidas del auto. Era un baúl que podía llevar la carga suficiente, que podía llegar a demandar la cantidad de ocupantes. Igualmente tenía la posibilidad de volcar el respaldo trasero y transformarlo en una especie de utilitario. Se retiraba el bajo luneta, que el bajo luneta, en el caso del Espacio TR, era de un material rígido, un plástico como con un afelpado en la parte superior. En el caso, por ejemplo, del 147 TR Lujo del año 85, el baúl venía alfombrado. En este caso, siendo un TR Lujo, solo traía un cobertor de goma para el piso y dejaba al descubierto todo lo que eran los laterales del baúl y la parte trasera del respaldo. El canister del tanque de nafta bien ubicado, no
no se metía dentro de lo que era el área de carga real del baúl, y la tapa de baúl se encargaba de tirar hacia arriba el bajo luneta mediante las dos cuerditas y se sostenía levantado mediante el amortiguador presurizado que hacía fácil el cierre, y a la hora de levantarlo se encargaba de sostenerlo de esa manera. Calcomanía del concesionario donde salió 0 kilómetro el auto, Bonano, concesionario emblemático. Y bueno, una unidad realmente que se usó, pero con un cuidado especial, lo que hace que quizás le vean un puntito, una marquita, pero en líneas generales el auto un estado óptimo, de los pocos que deben quedar en estas condiciones. Llegamos al interior del espacio. Nada de más, todo lo necesario. Aún siendo la versión TR, el auto podía gozar de radio FM pasacassette, alfombras del tipo industrial, tapizado combinado, si no era de una cuerina entera, sin la pana central. La plancha, una plancha que se había modernizado con la presentación de la línea Espacio. Los tableros podían haber ido cambiando y fueron varios. Puede haber sido después el TR Lujo con un cuentavueltas, después el Vivace que traía como la silueta del auto, ya sin el cuentavueltas, y variaba la serigrafía de la numeración de la velocidad. Eran pequeños detalles que aparecían, pero que marcaban que la línea había variado o que era una gama de otro año, y así se los identificaba. El instrumental, un instrumental con odómetro total únicamente, velocidad a 160 km por hora. En la parte central, los testigos luminosos, era el de baliza, el de luz larga, luz de giro, es decir, un solo testigo de luz de giro para ambos lados, el testigo de la luneta térmica, el del lavaparabrisas y el de luces encendidas. Después, cantidad de combustible en el tanque y temperatura de motor. Por debajo, carga del alternador y cantidad de combustible a nivel de reserva. Y por debajo del velocímetro, luz de presión de aceite insuficiente y freno de mano activado. El volante, un volante muy grande, quizás era un punto en contra, que la posición de manejo no era la óptima y le debieran poner el volante así tan grande, porque si no, digamos, la relación que tenía de cremallera lo hacía bastante, digamos, insuficiente, como que las vueltas de volante no eran las ideales como para un auto de este tamaño, y es por eso que se adoptó, por una mayor comodidad, de ponerle un volante grande, pero que penalizaba a la hora de ser el auto, tener que ser conducido por una persona de contextura grande o muy alta, ya que las piernas podían pegar contra él, ya que el espacio era limitado. Después, la llave de encendido sobre la columna de dirección, obviamente con traba de volante. Sobre el otro sector, luz de giro, selector de luz baja y luz alta. En la parte derecha de la plancha, la tecla de encendido de la luneta térmica y las balizas. Reóstato de luz de tablero. En la parte superior, el espacio para la iluminación de este sector de la plancha. Los comandos de ventilación y calefacción, forzador, desempañador, cenicero y encendedor. El estéreo, como dijimos, estéreo Philco, clásico de la línea Sebel. Y por debajo, nada que hermanara con la consolita de piso, sino que quedaba un espacio, y después la pequeña consola de piso. En la parte extrema delantera, el diagrama de los cambios, un pequeño portaobjetos, el comando de la palanca de cambio, un comando ruidoso pero firme, como que había perdido esa palanca gomosa, si se quiere, que
no dejaba las claras si el cambio había entrado o no. Ya para esta época la caja se había modernizado. Si bien se dejaba sentir la entrada del cambio, quedaba a las claras que el cambio había entrado. Después, por detrás, otros pequeños portaobjetos, el comando del freno de mano, bien ubicado, las trabas de los cinturones de seguridad, y las butacas eran butacas que no eran lo más cómodas que había, pero eran las que Sebel consideró aptas para el modelo. El tema quizás era que el respaldo era muy bajo y aún con el apoyacabezas seguía siendo bajo, como que una persona de 1,75 m, 1,80 m notaba que el apoyacabezas quedaba bajo y aún subiéndolo todo no se lograba la posición con la que uno se sentía más seguro. Después, sobre la parte delantera del acompañante, una gaveta portaobjetos, todo en material plástico, en el caso de la gaveta como si fuera goma, con un tramado tipo cuerina. En el caso del tapizado del techo, aún tapizado vieja escuela, es decir, con las varillas interiores. Al tacto se notaba que tenía un aislante de calor entre la tela y la chapa, espejo retrovisor, selector día y noche con luz interior que podía abrir mediante la apertura de la puerta o de manera manual mediante un interruptor que estaba sobre la derecha, y dos parasoles de una calidad acorde al segmento del auto. Aún tiene la etiqueta del fabricante, Quiet Sassifi, dando muestras del mantenimiento que ha tenido el auto. Después, manijas, solo una del lado del acompañante, y los cinturones de seguridad no inerciales de 3 puntos adelante y abdominales para las plazas traseras, dando así lo que era el equipamiento interior del espacio TR. En lo que refiere a plazas traseras, el auto podía llegar a transportar 4 personas, obviamente los que iban atrás de contextura no muy grande si el viaje era extenso. En caso de ser 2 chicos o 2 personas medianas, podía llegar a llevarlas, ya que tenía a favor el piso plano, que hacía que la habitabilidad sea un poco mejor. Los vidrios traseros se abrían tipo compás, eso también favorecía a la hora de ventilar el habitáculo. Para el que había tenido un 128, era la posibilidad de tener algo similar, tipo hatchback, y dándole la misma prestación. Y para aquel que buscaba un auto chico para movilizarse de manera citadina, sola o con un acompañante, llevando alguna carga, el auto ahí es donde mostraba la versatilidad real que tenía. En lo que es la puerta, venía con un tapizado combinado, similar al estilo de las butacas. La parte central en un material simulando la pana central del asiento, pero en el caso de la puerta era un material sintético, cuerina, manija alzacristal, manija de apertura del estilo del Fiat 128, 125, igual el apoyabrazos, la rejilla del parlante delantero, el autoestéreo era con 2 parlantes y una rejilla de ventilación. La parte superior dejaba ver el color de la carrocería y, como era natural en los Fiat 600, 128 y Espacio, ese ribete de aluminio que hacía el perímetro de la ventanilla era el encargado de contener las colisas, ya sea las de abajo como las laterales, y que le den una terminación distinta en lo que refiere a la hora de abrir la puerta, que se vea el auto con una terminación más esmerada. Pestillo también histórico de la marca y burlete solo sobre el marco. El auto no hacía hincapié sobre sus bondades a la hora que si le podía entrar un poquito de agua o de tierra, podía estar dentro de lo previsto, y bueno, pero el burlete lo traía y el cierre de la puerta era satisfactorio. Después nos queda por mostrarles la tecla encendido de luces, luz posición, luz baja, y el cambio se hacía mediante esta leva al costado del volante, la leva del cebador y apertura del capot.
pedalera, una pedalera también conocida en el Fiat 128, cómoda, no cansaba. Lo que el acelerador era colgante hacía más cómodo el manejo, ya que el pie no tenía que estar tan inclinado en viajes largos, y el auto, más allá de su austeridad, tenía algunos puntos que le jugaban muy a favor.